Bueno, a varios de ustedes ya los conozco, algunos no los conozco, pero que supongo que son del otro grupo, no les enseño. Quien les habla soy la doctora Patricia Basuto Ayala. Vamos a hacer la clase de hoy, que es la región dorsal y las articulaciones de la columna vertebral. No es una clase complicada, es una clase bastante sencilla, ¿no? Para que ustedes la puedan comprender y de esta manera aplicar en la parte práctica. Al hablar de columna vertebral, sabemos que la columna vertebral pues, es el eje del cuerpo humano, ¿no? Y es una estructura ósea que está comprendida por 33 a 34 vértebras. Sabemos también, porque ya lo he hecho en la primera clase, que cada vértebra tiene características propias como vértebra y tiene características también exclusivas de acuerdo a las regiones a las cuales pertenece. Las vértebras, sus características comunes vendrían a ser que todas tienen pues un cuerpo vertebral, todas tienen una apófisis espinosa, todas tienen dos apófisis transversas, tienen 4 apófisis articulares, 2 superiores y 2 inferiores, que les permiten pues articularse, si bien es cierto, con las vértebras que están inmediatamente superior o por debajo de las mismas. Tienen lo que se denominan los pedículos, ¿no? Y las láminas, y principalmente tienen lo que se denomina el agujero vertebral. El agujero vertebral a lo largo de la columna vertebral va a formar un conducto, un canal, y ese canal es bastante importante ahora que vamos a abordar más adelante el tema de neuroanatomía, porque va a albergar a lo que vendría a ser la médula espinal. Y además de la médula espinal, alberga también a lo que vendría a ser pues las meninges, propiamente dicha, de afuera adentro, lo que es dura madre, aracnoides y pía madre. También vamos a observar que por ese agujero vertebral va a haber ligamentos, ¿no es cierto? Interraquídeos, que algunos llaman, o interraquídeos, propiamente dicho. Bueno, esta columna vertebral, ¿no es cierto?, formada por las 33 a 34 vértebras, tiene curvaturas fisiológicas, así como tiene curvaturas patológicas, ¿no? Esta columna vertebral va a estar formada por pues, una región cervical, conformada por 7 vértebras cervicales, una región torácico-dorsal formada por 12 vértebras dorsales, una región lumbar formada por 5 vértebras lumbares, una región sacra, que es la fusión de 5 vértebras sacras que forman una sola estructura ósea que vendría a ser el sacro, y el coxis, que son 3 a 4 vértebras coxígeas. En una vista lateral podemos observar que tienen curvaturas propias, fisiológicas. Observamos que a nivel cervical y a nivel lumbar tiene una convexidad anterior y una concavidad posterior, que más adelante vamos a definir que exactamente tiene un nombre propio esas curvaturas. Y luego, a nivel torácico dorsal y a nivel pélvico, que vendría a ser el sacrocoxigio, tiene una concavidad anterior y una convexidad posterior, que también tiene el nombre propio. La longitud promedio de la columna vertebral en un hombre adulto es un promedio de 70 a 75 centímetros. En una mujer se dice que es un promedio de 60 a 65 centímetros. Aunque también hacen referencia que la diferencia entre la longitud de la columna vertebral de sexo masculino versus el sexo femenino es una diferencia del 10% menor, ¿no?, con respecto a las mujeres. Al momento de lo que vendría a ser el nacimiento, ¿no?, la columna vertebral conforma el 50% de la talla del producto. Y luego, a medida que ya pues, transcurren los días, este porcentaje va disminuyendo, va siendo el 40% de la talla. También, ¿a qué se debe esto? Porque se agregan a lo que vendría a ser unas deflexiones o curvaturas primarias, se agregan unas curvaturas secundarias. Las curvaturas primarias o estas deflexiones primarias se dan a nivel de la región dorsal o torácica y a nivel de la región pélvica, sacroiliaca, ¿no? Estas curvaturas se adoptan cuando estamos en estadio fetal, ¿no?, por la posición que adoptamos intraútero. Pero sobre estas curvaturas a nivel torácico y a nivel pélvico se agregan otras curvaturas que son las deflexiones secundarias, que están dadas marcadamente por el peso que carga el cuerpo de la cabeza y del tórax, y esas se dan a los otros niveles, a nivel cervical y a nivel lumbar. ¿Ya? Entonces acá tenemos deflexiones o curvaturas primarias, lo que adoptamos, ya venimos adoptando a nivel estadio fetal, que es a nivel
torácico y a nivel pelviano, donde hay una concavidad anterior y una convexidad posterior, y a ello se le denomina cifosis. Y las deflexiones o curvaturas secundarias, que son las que adoptamos recién a los 6 meses y al año de edad, cuando llaman y controlamos la cabeza, y cuando ya hacemos nuestros primeros pasos, ¿no?, que son las deflexiones secundarias, es a nivel de la columna cervical y a nivel de la columna lumbar, donde la característica va a ser que hay una convexidad anterior y una concavidad posterior. También, aparte de esas curvaturas o deflexiones primarias y secundarias que son fisiológicas, ¿no?, tenemos otras desviaciones, ¿no?, otras curvaturas. Si nosotros vemos a la columna vertebral desde una vista postero-anterior, observamos que cumple o rige a nivel de lo que vendría a ser el plano sagital. Si trazamos una línea a lo largo de todas las apófisis espinosas, desde la primera vértebra cervical, que vendría a ser el atlas, hasta la última, que vendría a ser pues la tercera o cuarta vértebra coxígea. Pero también podemos observar que hay ciertas alteraciones que ya vendrían a ser patológicas, y en cierta forma esas patologías, ¿no es cierto?, se dan usualmente a nivel torácico o puede ser a nivel lumbar, y esa desviación del eje se denomina escoliosis. Esa escoliosis puede darse, como los estudios más evidentes, a nivel torácico o a nivel pelviano, ¿no es cierto? Y también los estudios refieren que se da una escoliosis relativamente, o se podría decir, fisiológica. Por ejemplo, en las personas diestras, ¿no?, hay una desviación ligera a nivel cervical hacia el lado izquierdo, a nivel dorsal hacia el lado derecho, a nivel lumbar hacia el lado izquierdo y a nivel pelviano hacia el lado derecho. En cambio, las personas siniestras, o sea, las que escriben los zurdos, la escoliosis fisiológica va a ser a nivel cervical hacia el lado derecho, a nivel torácico hacia el lado izquierdo, a nivel lumbar hacia el lado derecho y a nivel pelviano hacia el lado izquierdo. Si se dan cuenta, ¿no es cierto?, esa pequeña, discreta, ¿no es cierto?, variación del eje que se da en una región y en otra va en forma compensatoria. Si es un diestro, empezamos, ¿no es cierto?, discretamente hay una pequeña, ¿no es cierto?, escoliosis a nivel de la región cervical hacia el lado izquierdo, que es compensada a nivel torácico, que se va hacia el lado derecho, que es compensada a nivel lumbar, que se va hacia el lado izquierdo, y así sucesivamente. Igual sucede en los siniestros o zurdos, ¿no? Pero recuerden que la escoliosis, ya cuando es muy marcada, no es una torcedura como algunos llaman, ya no podría ser que se dan usualmente a nivel torácico o a nivel pelviano, ¿no? En tercer lugar podríamos decir a nivel lumbar, ¿no? Se da marcadamente hacia un lado del eje, sea bien marcado hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, lo cual genera pues ciertos problemas a nivel del individuo, ¿no?, como alteraciones a nivel pues de los órganos, a nivel de cavidad torácica, a nivel de cavidad abdominal. Eso ya lo van a ver más adelante. Con respecto a las articulaciones de la columna vertebral, si bien es cierto, tenemos que hablar que existen tipos de articulaciones, y eso ya lo hemos visto desde el semestre anterior, ¿no es cierto? Las articulaciones, o la artrología, que es la ciencia que estudia las articulaciones, tiene varias clasificaciones. Hay una clasificación funcional, y esa clasificación funcional, si no recuerdan, hacemos un pequeño nomás recuerdo, se trata de 3 tipos de articulaciones: las diartrósicas, que eran las de amplio movimiento; las sinartrósicas, que eran las que no tenían movimiento; y las anfiartrósicas, que son las que tenían poco movimiento. Esa es una clasificación de las articulaciones funcionales. Pero también hay una clasificación de las articulaciones de forma constitucional, por así decirlo. Y esa clasificación está muy en relación con las diartrósicas, sinartrósicas y anfiartrósicas, ¿no es cierto? Porque eso vendrían a ser los tipos. Entonces, en la otra clasificación tenemos las fibrosas, las cartilaginosas, ¿no es cierto?, las fibrosas, las cartilaginosas y las sinoviales. En otras palabras, las diartrósicas son sinoviales, las cartilaginosas son anfiartrósicas, y, ¿no es cierto?, lo que vendrían a ser las fibrosas, ¿no?, son las que vendrían a ser las sinartrósicas. Es lo mismo, ¿no? Y a veces ustedes están leyendo y piensan, me estoy confundiendo una cosa con la otra, sino que son los 2 tipos de clasificaciones que los juntan. Lo que estamos hablando ahorita son los tipos, porque cada tipo tiene géneros, recordemos.
¿no? Las diartrósicas tenían sus géneros, teníamos la de encaje recíproco, teníamos la troclear, teníamos la trocoide, teníamos las artrodias, ¿no? Teníamos la senartrosis. Y lo que vendría a ser en el tipo sinartrósicas, las de sin movimiento, teníamos varias, pero las principales, para acordarnos que ahorita justo vamos a llevar los temas, son las suturas, ¿no? Y las gónfosis. Las suturas, recuerdan que eran las articulaciones entre los huesos del cráneo. Y la gónfosis era la articulación alveolo-dentaria, ¿no es cierto? Hay más géneros, pero por lo menos ahorita, de lo que vamos a rescatar ese conocimiento, o lo que vamos a ir avanzando, vamos a recordar eso. Luego, con respecto a las articulaciones anfiartrósicas, ¿no? Que son las de poco movimiento, teníamos dos géneros: las anfiartrósicas propiamente dichas y las anfidiartrósicas, o también conocidas como dianfiartrósicas. Las anfidiartrósicas o dianfiartrósicas están a nivel de la sínfisis del pubis, y las anfiartrósicas propiamente dichas son articulaciones que prácticamente las vamos a encontrar a nivel de la columna vertebral. Por eso, ¿no? Acá les he hecho como un resumen, ¿no? ¿Qué tipos de articulaciones encontramos en la columna vertebral? Vamos a encontrar tres tipos de articulaciones. Las anfiartrósicas, ¿no? Cartilaginosas, que se dan entre los cuerpos de las vértebras, pero no tan solo entre los cuerpos de las vértebras, porque hay que recordar que entre los cuerpos de las vértebras tenemos a los discos intervertebrales. O sea, a ese nivel, esa relación que hay entre cuerpo y cuerpo asociado al disco intervertebral y ligamentos, son articulaciones anfiartrósicas cartilaginosas. Otro tipo de articulación, tenemos las diartrósicas, que son las sinoviales, ¿no es cierto?, que se dan a nivel interapoficiarias, ¿no? O sea, a nivel de las apófisis articulares. Cuando empezamos la clase dijimos, ¿no es cierto?, que cada vértebra tenía apófisis articulares, dos superiores y dos inferiores. ¿Y para qué servían esas apófisis articulares? Para que se articulen con la vértebra que está inmediatamente superior o con la vértebra que está inmediatamente inferior. Entonces, esas articulaciones son diartrósicas sinoviales, ¿no? Y tenemos las fibrosas sindesmósicas, ¿no es cierto? Estas fibrosas sindesmósicas son a nivel interespinosas, o sea, entre las apófisis espinosas de las vértebras, intertransversarias, entre las apófisis transversas, y transversoespinosas, o sea, entre la apófisis transversa y la apófisis espinosa. Entonces vamos a ir analizando cada una de estas articulaciones. Tenemos las articulaciones vertebrales intercorporales, o sea, las primeras que hemos mencionado, o sea, entre los cuerpos de las vértebras. Acá tenemos un dibujo de lo que vendría a ser, pues, la columna lumbar. Tenemos una vértebra lumbar, ¿no es cierto?, L1, tenemos otra vértebra lumbar, y entre ambas vértebras lumbares y a lo largo de toda la columna, entre vértebra y vértebra, hay un disco intervertebral, ¿no es cierto? Este tipo de articulación vendría a ser una anfiartrósica cartilaginosa, de género sincondrosis. Tenemos que recordar, ¿no es cierto?, la importancia del disco intervertebral. El disco intervertebral es esa estructura anatómica que está entre un cuerpo vertebral y el otro cuerpo vertebral, o sea, entre las dos vértebras. Es una estructura anatómica bastante importante. ¿Por qué? Porque adopta, ¿no?, la forma, por así decirlo, de la cara inferior del cuerpo vertebral de una estructura y de la cara superior, ¿no es cierto?, del cuerpo vertebral de la estructura inmediatamente inferior. O sea, está entre las dos. Este disco intervertebral tiene dos características o dos componentes. Una parte más periférica, lo que vendría a ser el anillo fibroso, y una parte central, lo que vendría a ser el núcleo pulposo. El disco intervertebral está conformado en un promedio de un 70-80% de agua y también de colágeno tipo 1 y tipo 2, ¿no? Por eso que a medida que vamos envejeciendo, ¿no es cierto?, este disco intervertebral pierde, pues, el porcentaje de agua, y evidentemente todos sabemos que a medida que vamos envejeciendo también la talla va disminuyendo. ¿Por qué? Porque el disco intervertebral, que es una estructura fibrocartilaginosa compuesta por colágeno y por agua en su mayoría, tiene un porcentaje de espesor dependiendo de la región a la cual pertenece. Por ejemplo, a nivel de los cuerpos vertebrales cervicales, el espesor de este disco intervertebral es el 40% de la altura de los cuerpos de las vértebras cervicales. A nivel de las vértebras torácicas, el espesor del disco intervertebral
tiene un promedio del 25% del cuerpo de las vértebras torácicas. Y a nivel de la región lumbar, el espesor de este disco intervertebral tiene un promedio del 33%, ¿no es cierto?, de la altura de las vértebras lumbares. Más adelante vamos a hablar de los movimientos de la columna, pero acá les he hecho un hincapié. Por ejemplo, cuando hay una ventroflexión forzada, ¿no es cierto?, o sea, el cuerpo se va hacia adelante, ¿no?, va a haber una característica, que es lo que casi siempre vamos a ver en consulta, ¿no?, como médicos generales y ya más adelante como especialistas. Las hernias del núcleo, del núcleo pulposo, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una ventroflexión forzada, ¿no? El disco intervertebral, ¿cierto?, se protruye, se va o se retroprotruye, se dirige hacia atrás, ¿no es cierto? El núcleo, evidentemente, del disco también se va a dirigir hacia atrás, ¿no? Y se va a formar pues cierta debilidad, porque a este nivel va a haber un ligamento, el ligamento vertebral posterior, ¿no? Y el disco, ¿no es cierto?, va a salir a los lados, a los costados. Lo que va a hacer es protruir o obstaculizar lo que vendría a ser el agujero vertebral, ¿no? Y evidentemente a nivel del agujero vertebral está la médula espinal, y de la médula espinal emergen los 31 a 33 pares de nervios espinales, ¿no? Hace bloqueo o hace presión a ese nivel, y uno de los nervios espinales, ¿no?, es el que va a sufrir las consecuencias, por así decirlo, y nosotros clínicamente vamos a observar en el paciente, y el paciente nos va a describir dolor en cierta región del cuerpo. Dependiendo a qué nivel sea el dolor y la irradiación de ese dolor, nosotros podemos decir a qué nivel, ¿no es cierto?, va a ser el problema de la obstrucción, a qué nivel probablemente tendría esa hernia del núcleo pulposo, ¿no? Entonces este esquema es para eso. Continuemos con las articulaciones. Las articulaciones a nivel de los arcos vertebrales. Tenemos la articulación, como hemos dicho hace rato, la articulación interapofisiaria. La articulación interapofisiaria quiere decir que son entre las apófisis articulares de una vértebra con la otra. Esta articulación interapofisiaria es de tipo diartrósica sinovial, ¿no es cierto? El género vendría a ser una artrodia, ¿no es cierto?, que es de superficies planas, en otras palabras. Esta articulación interapofisiaria va a tener, a nivel de cada región de la columna, va a tener lo que se denomina, pues, una característica. El eje interarticular a nivel de la columna cervical va a ser oblicuo, va a ser horizontal, a nivel de la región cervical. A nivel de la región torácica va a ser oblicuo, muy a diferencia del eje que se da a nivel de la columna lumbar, que va a ser vertical. ¿A qué me refiero con el eje? Al eje que se forma, o a la línea que se forma entre la articulación de una apófisis articular superior de una vértebra con la apófisis articular inferior de la vértebra inmediatamente superior. A ese eje que se da entre las dos apófisis articulares, entre la apófisis articular superior de una vértebra con la apófisis articular inferior de la vértebra inmediatamente superior, o sea, de la vértebra que está en la parte superior de ella. Entonces los ejes interarticulares cambian, van a ser pues horizontales a nivel cervical, van a ser, ¿no es cierto?, oblicuos a nivel torácico, y van a ser a nivel lumbar, ¿no?, verticales. La otra articulación que también tenemos que ver son articulaciones interlaminares. Estas articulaciones interlaminares, como su nombre propiamente lo dice, son entre las láminas. Recuerden que cuando hemos iniciado la clase hemos recordado que las vértebras tenían partes, ¿no es cierto?, lo que vendrían a ser pues los pedículos, las láminas. Entonces, a este nivel va a haber la articulación interlaminar, ¿no?, que está muy en relación con el ligamento amarillo. Esta articulación interlaminar es una sinartrósica fibrosa de género sindesmosis. Es una articulación prácticamente que va de lo que vendría a ser las láminas, borde superior, ¿no es cierto?, de las láminas intrarraquídeo hacia el borde inferior, ¿no es cierto?, de la inmediatamente superior. Este nivel es articulación interlaminal. Acá. Ahí está. Otras articulaciones tenemos la articulación intertransversaria, que es una fibrosa, ¿no es cierto?, y el género vendría a ser una sindesmosis. Esta articulación intertransversaria es una articulación que está muy asociada al ligamento intertransversario.
que quiere decir que es una articulación que une lo que vendrían a ser las apófisis transversas. Del borde superior de una apófisis transversa al borde inferior de la apófisis transversa de la vértebra inmediatamente superior. Entonces, a ese nivel se da la articulación intertransversaria, que está en relación directa con el ligamento intertransversario, que dentro de un ratito vamos a observar también. Entonces, miren, a ese nivel vendrían a ser desarticulaciones. Otra articulación que tenemos también acá vendría a ser las articulaciones interespinosas. Las articulaciones interespinosas, ¿no es cierto?, son de tipo fibrosa, el género también es sindesmosis. Las articulaciones interespinosas tienen ciertas características. Si estamos hablando de interespinosas, quiere decir que va de apófisis espinosa a apófisis espinosa, ¿no? Las interespinosas son estas que van, hay de dos tipos, ¿no?, por así decirlo. Unas que van entre el borde, ¿no?, inferior de la apófisis espinosa, ¿no?, de una vértebra al borde superior de la apófisis espinosa inmediatamente inferior, ¿no? Como lo está acá, miren, acá hay una apófisis espinosa, este es el borde superior, este es el borde inferior, acá está el, ¿no?, y va un ligamento que está muy asociado al ligamento interespinoso, va al borde superior de la apófisis espinosa que está inmediatamente inferior. Este vendría a ser, está señalado acá, ¿no?, está en relación directa prácticamente con el ligamento interespinoso. Con respecto a las articulaciones de la cabeza con la columna vertebral, con respecto a estas articulaciones, principalmente tenemos la articulación occipito-atloidea, como su nombre lo indica, ¿no?, entre el occipital y la primera vértebra cervical, que vendría a ser el atlas. Recordemos, o bueno, ustedes van a ver más adelante, que el hueso occipital, ¿no es cierto?, es un hueso de la cabeza, es un hueso que tiene una forma romboidal, que tiene dos caras, una cara antero-superior y una cara posterior-inferior. La cara que todos nos podemos palpar cuando nos tocamos la región de la nuca es la cara posterior-inferior. Esa cara posterior-inferior, ¿no?, va a tener a cada lado del agujero magno unas estructuras elipsoides denominadas cóndilos, los cóndilos del occipital. Los cóndilos del occipital. Esos cóndilos del occipital son los que se articulan con las masas laterales del atlas, ¿no? Esos cóndilos del occipital son los que se articulan con las masas laterales del atlas. A eso denominamos la articulación occipito-atloidea. Esa articulación occipito-atloidea es una diartrósica sinovial, ¿no? Y el género es una condiloartrosis elipsoidea, ¿no? Algunos autores también la tipifican como una bicondilia, ¿no?, también, por si acaso. Pero vamos a tomarla como una condiloartrosis elipsoide. Entonces, esa es la articulación que se da. Esta articulación occipito-atloidea no tan solo está aislada, también tiene, pues, evidentemente, carillas articulares, ¿no es cierto?, que vendrían a ser, que están cubiertas por cartílago, ¿no?, y también están compuestas por membranas, ¿no?, membranas occipito-atloideas anterior, membrana occipito-atloidea posterior y ligamentos occipito-atloideos laterales. A ver, ¿cómo son estos con respecto a las membranas? La membrana occipito-atloidea anterior es una membrana que viene de lo que vendría a ser el arco anterior del atlas hacia el borde anterior del foramen o agujero magno. La membrana occipito-atloidea posterior viene del arco posterior del atlas hasta el borde posterior, ¿no es cierto?, también del agujero magno. Y a nivel de los ligamentos occipito-atloideo laterales están más, ¿no es cierto?, hacia los bordes laterales de este agujero magno, ¿no es cierto?, que están en relación directa con las caras internas de las masas laterales del atlas. A este conjunto de membranas y o ligamentos denominamos los ligamentos circulares. También tenemos la articulación atloidoxoidea. Si hablo de articulación atloidoxoidea, quiere decir que está entre el atlas y el axis. Y esta articulación atloidoxoidea, ¿no?, tenemos una media y las laterales, las dos laterales. Hablemos de la articulación atloido-odontoidea o media, que es la atloidoaxoidea, en otras palabras.
¿Qué quiere decir atloido? Del atlas. Odontoidea, de la apófisis odontoides del axis, ¿no? Esta articulación es de tipo diartrósica sinovial, o sea, es una articulación de amplio movimiento, ¿no? Y el género va a ser una trocoide, una cilindroidea trocoide. Esta articulación, ¿no es cierto?, que vendría a ser atloido-odontoidea o media, ¿no es cierto?, tiene componentes. El primer componente vendría a ser, pues, el arco anterior del atlas. Hay que recordar, en el arco anterior del atlas, en la cara posterior del arco anterior del atlas, había una faceta articular. Esa faceta articular es para la articulación con la apófisis odontoides. El segundo componente de esta articulación, ¿no es cierto?, viene a ser un ligamento, el ligamento transverso del atlas. El ligamento transverso del atlas es un ligamento intrarraquídeo, por así decirlo, dentro del canal, ¿no es cierto?, que une, ¿no?, los bordes o las caras internas de ambas masas laterales, ¿no es cierto? Ese es el ligamento transverso del atlas. Este ligamento transverso del atlas, chicos, es bastante importante. ¿Por qué? Porque este ligamento transverso del atlas separa en dos partes, por así decirlo, ¿no es cierto?, el agujero vertebral, en una parte anterior que es rectangular y en una parte posterior que es elíptica. En la parte anterior, o sea, por delante de este ligamento transverso del atlas, es el que permite el paso de la apófisis odontoides. Y en la parte posterior del ligamento transverso del atlas es el que permite el paso de la médula espinal. Por eso que la característica del agujero vertebral del atlas es que es de mayor tamaño a los agujeros vertebrales de las vértebras que le subsiguen. Otro componente de esta articulación viene a ser la apófisis odontoides, ¿no? La apófisis odontoides, ¿no es cierto?, que pertenece a lo que vendría a ser el axis, ¿no?, que está en la cara superior del cuerpo del axis, ¿no?, que tiene partes también, tiene un vértice, tiene un cuerpo, tiene un cuello y tiene una base, ¿no? Esta apófisis odontoides también forma parte evidentemente de esta articulación. Y luego también tenemos a las cavidades articulares que están a cada lado, ¿no es cierto?, de lo que vendría a ser la apófisis odontoides y del ligamento cruciforme. ¿Qué vendría a ser el ligamento cruciforme? El ligamento cruciforme viene a ser, ¿no es cierto?, un conjunto de ligamentos. ¿Qué ligamentos? Tenemos el ligamento transverso del atlas, que ya lo hemos descrito, que es un ligamento que va de la cara interna de una masa lateral a la cara interna de la otra masa lateral, que era el que separaba este agujero vertebral del atlas en dos espacios, uno anterior para la apófisis odontoides, uno posterior para la médula espinal. Y también en este ligamento cruciforme tenemos al ligamento transverso occipital. ¿Cuál es el ligamento transverso occipital? El ligamento transverso occipital es aquel que viene del borde anterior, ¿no es cierto?, de lo que vendría a ser, pues, el agujero magno, dirigiéndose hacia la cara posterior del cuerpo del axis. Ese es el ligamento transverso occipital. Y el ligamento transverso axoideo, ¿no?, que prácticamente es el que le continúa, que también viene de la apófisis odontoides hacia lo que vendría a ser el axis. Este ligamento cruciforme, formado por estos ligamentos, ¿no es cierto?, el transverso del atlas, el ligamento transverso occipital y el ligamento transverso axoideo, también tiene dos ligamentos más que lo acompañan, que vendría a ser los ligamentos occipito odontoideo medio, o conocido como apical, y el ligamento occipito odontoideo laterales o alares. ¿Cuáles son los occipito odontoideos medio o apical? ¿No? Acá lo observamos, ¿no?, en la parte anterior. Y los laterales son los que emanan, ¿no es cierto?, de las regiones laterales, ¿no es cierto?, de lo que vendría a ser el agujero magno hacia la apófisis odontoides, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de ligamentos conforman el ligamento cruciforme. Otra articulación que también tenemos que ver a este nivel vendría a ser la articulación atloido-odontoideo lateral. Quiere decir que es la articulación entre el atlas, ¿no es cierto?, ¿no?, y el axis, en otras palabras, ¿no? Pero a nivel lateral quiere decir las articulaciones que se dan entre las apófisis articulares. Pero hay que recordar que el atlas no tenía apófisis articulares. El atlas lo que tiene son masas laterales. Las caras inferiores de las masas laterales hacen las veces de apófisis articulares inferiores para el atlas. El axis sí tiene apófisis articulares superiores. O sea, esta articulación se centra netamente, ¿no es cierto?, entre lo que vendría a ser
las caras inferiores de las masas laterales del atlas con las apófisis articulares superiores del axis. Este tipo de articulación es una diartrósica también, diartrósica sinovial, y el género vendría a ser una artrodia o plana. Articulaciones a nivel costo-vertebrales, o sea, costo-costillas, a nivel de la región torácica estamos ya bajando. Una articulación, ¿no es cierto?, a este nivel es una diartrósica, o sea, de amplio movimiento, diartrósica sinovial, pero el género plana. ¿Qué articulación tenemos acá? La articulación, ¿no es cierto?, hay que recordar que es una vértebra dorsal. La vértebra dorsal tenía características propias. Las características que vamos a tener que recordar para comprender ese tipo de articulación va a ser que a nivel de los cuerpos de las vértebras dorsales había unas carillas articulares. Estas carillas articulares eran muy importantes porque permitían la articulación con las cabezas de las costillas, ¿no?, a ese nivel. Entonces, ese es el tipo de articulación que se da, ¿cierto? Y también había otro tipo de articulación que se da entre las tuberosidades costales, ¿no es cierto?, y las apófisis transversas de las vértebras dorsales, ¿no?, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, primero observemos esta, entre la cabeza y la costilla, y lo que vendrían a ser las carillas articulares, ¿no?, y las costotransversas, que son las otras articulaciones que se dan entre la apófisis, ¿no es cierto?, transversa de una vértebra dorsal, donde había una faceta articular, con las tuberosidades costales también. Esta articulación costotransversa, o sea, entre la costilla, entre la tuberosidad costal y la apófisis transversa, también es una diartrósica sinovial, ¿no es cierto?, de género artrodia plana. En otras palabras, las articulaciones de las costillas con las vértebras dorsales son de tipo diartrósico sinovial y el género es plano, ya sea la articulación costo, ¿no es cierto?, transversa, o sea, entre la costilla, entre la tuberosidad costal y la apófisis transversa, o la articulación, ¿no es cierto?, que estamos viendo acá, que vendría a ser costovertebrales, entre la cabeza costal con el cuerpo de la vértebra dorsal. Ambas son articulaciones diartrósicas sinoviales de género artrodia plana. Ya. Hablemos ahora de ligamentos, aunque ligamentos ya hemos ido mencionando cuando hemos estado hablando de las articulaciones. Tenemos ligamentos a nivel de la columna vertebral, ligamento longitudinal anterior, ¿no?, o ventral, ligamento longitudinal posterior o dorsal. También tenemos a este nivel ligamentos intertransverso, interespinoso, epiespinoso, el nucal, que es, ¿no?, un epiespinoso, pero a nivel de la región cervical netamente, el transverso espinoso, ligamento longitudinal posterior, lo que vendría a ser el ligamento amarillo, el ligamento cruciforme, que ya lo hemos mencionado, y la lámina tectórea. El ligamento vertebral longitudinal anterior o ventral, este ligamento se va a dar a lo largo de toda la columna vertebral, desde lo que vendría a ser la parte cefálica más alta, ¿no es cierto?, del atlas, hasta la parte más caudal, a la cara anterior sacrocoxis, ¿no? Es un ligamento bastante de fibras longitudinales, bastante ancho, que cubre para algunos autores casi el 50% del diámetro transverso del cuerpo de las vértebras, ¿no?, el 50%. Otro ligamento que tenemos es el ligamento vertebral longitudinal posterior o dorsal. Este ligamento vertebral longitudinal posterior o dorsal es intrarraquídeo, o sea, está dentro del canal raquídeo a lo largo, ¿no? También sus fibras son longitudinales y va a lo largo, va dentro del canal raquídeo, no se vayan a confundir. Tenemos el ligamento intertransverso, que estaba muy en relación con la articulación intertransversa que les mencioné, que viene o que está en relación con el borde superior de una apófisis transversa, ¿no?, en relación con el borde inferior de la apófisis transversa de la vértebra inmediatamente superior. Ese es el ligamento intertransverso. Tenemos el ligamento interespinoso, que no lo veamos muy bien en la otra diapositiva cuando hablamos de las articulaciones interespinosas. A nivel de las articulaciones interespinosas tenemos el ligamento interespinoso y este ligamento, el supraespinoso o epiespinoso para algunos.
¿Cuál es la diferencia entre un ligamento interespinoso? Entre las apófisis espinosas, ¿no? Este ligamento que está acá, entre el borde superior de una apófisis espinosa hacia el borde inferior de la apófisis espinosa inmediatamente superior. Ese es el ligamento interespinoso, entre apófisis espinosa y apófisis espinosa. ¿Cuál vendría a ser el ligamento supraespinoso? El ligamento supraespinoso es el ligamento que va uniendo, por así decir, todos los vértices, ¿no es cierto?, de las apófisis espinosas. Por eso es supra, encima, de las apófisis espinosas. Hay una salvedad a este nivel. Este ligamento supraespinoso a nivel cervical, forma el mismo ligamento, pero tiene nombre propio, que vendría a ser el ligamento nucal o supraespinoso cervical, que es de forma triangular. Ese ligamento nucal o supraespinoso cervical prácticamente divide, ¿no es cierto?, a la región de la nuca en un lado derecho y en un lado izquierdo, ¿no?, donde simétricamente encontramos a los músculos de la región de la nuca. Me refiero pues a los complexos, a los esplenios, ¿no?, o al esplenio, los complexos, ¿no?, al transverso, al recto posterior mayor, recto posterior menor, oblicuo mayor y oblicuo menor, ¿no? Ese es el ligamento nucal o supraespinoso, pero tiene un nombre propio a nivel de región cervical, que viene de la protuberancia occipital externa, ¿no?, toma parte del arco posterior del atlas y se va hacia la apófisis espinosa de la última vértebra cervical, o sea, de C7, ¿no? Viene de una forma triangular. Luego tenemos el ligamento cruciforme, que ya lo hemos mencionado, formado por el ligamento transverso del atlas, el ligamento transverso occipital, el ligamento transverso apsoideo, asociado a dos ligamentos más, que son los occipito odontoideo medio, o denominado apical, y los occipito odontoideos laterales, o denominados ligamentos alares. También tenemos que mencionar a este nivel lo que es la lámina tectoria. Esta lámina tectoria, ¿no es cierto?, es una lámina, es un ligamento que viene de lo que vendría a ser pues el cuerpo del axis hacia lo que vendría a ser el hueso occipital. También es un ligamento que está intrarraquídeo, dentro del canal raquídeo, no es un ligamento que está afuera. Esta es la parte posterior, acá está el ligamento nucal, ¿no?, y esta es la parte anterior. ¿Cuáles son los movimientos de la columna vertebral? Si bien es cierto, los movimientos de la columna vertebral van a estar en relación directa con todas las articulaciones y ligamentos que hemos mencionado, tenemos que hay una cadena cinemática, ¿no?, anterior o ventral y una cadena cinemática posterior o dorsal. Cuando los movimientos son hacia adelante, hacia la región ventral, evidentemente que los agonistas van a ser los elementos, ¿no?, anatómicos que componen esta cadena cinemática anterior o ventral. Los antagonistas vendrían a ser los que están en la cadena cinemática posterior dorsal. En cambio, cuando hacemos un movimiento, ¿no es cierto?, hacia la parte posterior dorsal, ¿no es cierto?, entonces los agonistas van a ser los de la cadena cinemática posterior dorsal y los antagonistas, evidentemente, los de la cadena cinemática anterior o ventral. Tenemos movimientos, tenemos la flexión ventral, ¿no es cierto? Esta flexión ventral tiene una graduación de aproximadamente 164 grados. ¿Quiénes vendrían a ser los agonistas y quiénes vendrían a ser los antagonistas? Los agonistas vendrían a ser los elementos anatómicos que están en la cadena cinemática anterior o ventral. ¿Y quiénes son estos? Vendrían a ser los escalenos, vendrían a ser el recto anterior del abdomen, vendrían a ser los aductores, ¿no? Si se acuerdan, tenemos tres aductores, mayor, mediano y menor, ¿no? Tenemos el músculo tibial anterior y tenemos el extensor común de los dedos, evidentemente del pie. Entonces, todas estas estructuras que estamos mencionando forman parte de la cadena cinemática anterior o ventral, ¿no?, que son los que me permiten la flexión ventral de un grado de 164 grados. ¿Cuáles vendrían a ser los opuestos? A ver, chicos, miren, yo hasta acá escucho ruido y sé muy bien, tengo en claro que la clase es libre. Si quieren conversar, pueden salir, yo no me voy a molestar, ¿eh? Prefiero quedarme con los que quieren aprender. Los que no quieren aprender, las puertas están abiertas. Yo soy de San Martín, por si acaso.
Yo también he estado sentada igual que ustedes acá, ¿no? Y para mí era una falta de respeto estar haciendo otra cosa que no escuchar al profesor. ¿Quieren hacer otra cosa? Pueden ir, yo no me voy a molestar. Que doctora, tengo tarea, que tengo que presentar mi seminario, yo también lo he vivido, ¿eh? Pero yo era responsable, venía con mi tarea hecha en mi casa. Me había amanecido, no me importaba, pero venía a escuchar mi clase. Y si no quería escuchar la clase porque tenía que hacer otra cosa, simplemente no entraba. Que eran muy pocas veces las que no entraba, ¿no? Quizás con otros profesores ustedes pueden hacerse los graciosos. No, yo soy de la casa. Imagínense, cuando den el ENAM, ¿ya? Preguntan el examen de internado, preguntan de todo. Y el examen de grado, el examen del ENAM, el examen de residencia, no es por si acaso ponerse a estudiar una semana antes, 6. Entonces, si hablamos de lo que vendría a ser esta flexión ventral, entonces van a estar comprometidos, ¿no es cierto? Los agonistas van a ser los músculos que conforman la cadena cinemática anterior, lo que hemos dicho. Los escalenos, el recto anterior del abdomen, los aductores, ¿no es cierto? El tibial anterior, el extensor común de los dedos. Y los antagonistas, o sea, los opuestos, por así decirlos, van a ser los que están en la cadena cinemática posterior, ¿no? Usualmente aquí, pues, se hace mención bastante a lo que vendría a ser, pues, el psoas mayor, los músculos que están en la gran masa muscular, ¿no? Los que mantienen erecto a la columna vertebral, ¿no? Y también los de la región glútea, eso me menciono. Lo que vendría a ser la flexión dorsal, ¿no? Tiene una angulación promedio de 139 grados y evidentemente si hablamos de una flexión dorsal ya cambian las cosas, como hace rato lo hemos dicho. O sea, el que entra a jugar un rol principal vendría a ser la cadena cinemática posterior dorsal. O sea, los músculos, que está el cuadro lumbar, los de la gran masa muscular, ¿no? Algunos autores también mencionan los de la región glútea, otros no lo mencionan, ¿no? Y los antagonistas vendrían a ser los de la cadena cinemática anterior o ventral. El otro movimiento que tenemos son los de la lateralidad, ¿no? La lateralidad, que es un grado aproximadamente de 65 grados, ¿no es cierto? Que tenemos lateralidad derecha e izquierda. Y el movimiento más complejo vendría a ser el de rotación, que tiene una angulación más o menos de 135 grados, pero cuando ya a esta rotación le agregamos, ¿no es cierto?, el movimiento de lo que vendría a ser los ojos, ¿no es cierto?, por los músculos extrínsecos de los ojos, tenemos una rotación con oculocefalogiria, ¿no es cierto?, que vendría a ser con los movimientos de los ojos a nivel de los músculos extrínsecos del ojo, sobre todo de los rectos externos, ¿no? Que tiene pues un ángulo de 180 grados promedio. ¿Ya? Acá también les he puesto, ¿no?, un cuadro resumen de lo que vendría a ser pues los movimientos a nivel pues ventral de la cabeza, que son 20 grados, ¿no? Flexión dorsal de la cabeza 30 grados, rotación de la cabeza un promedio de 30 grados también, rotación de la columna solo 82 grados, rotación de la pelvis 23, rotación de la columna completa 135 grados y rotación de la columna más, ¿no?, los movimientos oculares dados por los músculos extrínsecos 180 grados, ¿cierto? Listo, de eso se trata la clase de hoy. Gracias.